Hola, ¿cómo están todos y todas? Espero que muy bien. Oigan, pues varios de ustedes me han preguntado acerca de cómo le hago para crear ciertos tipos de personaje. Y bueno, creo que estamos ya a fin de año, ya estamos terminando y creo que estaría padre justo contarles acerca de el viaje que me ha aventado con cada uno de los personajes, por lo menos de este año. Y pues nada, pues a lo mejor hacer cada año un recuento de los personajes que vamos haciendo durante el año. Así que me gustaría empezar por Lucho. Lucho fue un personaje que hice de la obra de Solo tú y el universo. Lucho fue un personaje bastante entrañable. Bueno, Lucho es una persona que todo el tiempo está tratando de estar bien ante los demás. Que todo el tiempo trata de ser extrovertido en la fiesta, el desmadre, el relajo, todo ese rollo para dar una cara de que todo está bien en su vida cuando en realidad siente una terrible soledad. Yo este personaje lo pensé como una persona que tiene TDAH y que de pronto le cuesta trabajo relacionarse con los demás debido a esto. Tiene una energía muy alta y desde su familia de pronto pues no lo aguantaban tanto por este nivel de energía que tuvo desde siempre. Entonces fue una persona que tuvo que ir de cierta manera adaptándose a los demás para caerles bien a los demás, ¿no? Adaptándose a los demás para no estar solo. El peor miedo de Lucho justo es terminar solo completamente. Entonces él de pronto empieza a conocer, empieza a relacionarse, empieza a tener ciertas personas con las que se hace muy afín, entre ellos Mario, que es pues nada, su mejor amigo, digamos, en la obra. Y de pronto no le va muy bien en el amor a Lucho, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez avasalla tanto con su energía. Pero no es que esté mal que tenga toda esa energía, sino es que no ha encontrado a alguien, ¿no? Pero bueno, el personaje tiene una necesidad de sentirse amado, de sentirse aceptado. Y entonces por esa razón este personaje de pronto empieza a dar una cara de estar feliz todo el tiempo y de no pasa nada y de la fiesta y del bromista, porque sabe que es con lo que la gente, con lo que logra encajar con la gente, porque le gustan sus bromas, les gustan sus chistes, les gusta que siempre tenga mucha energía para la fiesta, ¿no? Y eso es lo que Lucho lo hace seguir como en lo mismo, a pesar de que ya se acerca a los 40 años, sigue en un mood como adolescente, ¿no? Prácticamente, por lo mismo de querer encajar. Pero entonces Lucho, pues nada, se hace amigo de Mario, Mario se vuelve su mejor amigo y encuentra en él una especie de complicidad y de sentirse realmente que alguien se interesa por él tan fuerte que logra empezar a enamorarse de él sin que Lucho mismo luego lo sospeche de cierta manera, aunque ya en el fondo ya casi vaya, conforme va avanzando la trama lo va como entendiendo, ¿no? Pero al principio es pues un amor muy grande que tiene a su amigo, pero este amor muy grande se convierte en una necesidad de que su amigo esté con él. Entonces cuando su amigo se va a casar, quiere que su amigo se case, sí, pero a la vez no, porque entonces se va a quedar solo, pero a la vez entonces tiene que pensar en él también conseguir a alguien, consigue una chica por estas citas, ¿no? De online, ¿no? Entonces la invita a la boda y pues después resultó que la chica había sido el amor de la vida de Mario, ¿no? Que había sido el amor de la vida de su mejor amigo. Ella tampoco sabía que iba a esa boda y se vuelven a encontrar y bueno, ahí explota todo el rollo. Entonces, una obra que nos cuestionaba mucho acerca del amor, que nos cuestionaba mucho acerca de la pareja como posesión, o que el amor tiene que ser que alguien tiene que estar contigo nada más y tienes que pertenecer a esa persona y esa persona a ti, se tienen que casar y entonces no pueden ver nunca más a nadie y entrar en estos roles de ok, soy fiel, pero por acá hago mis cosas, pero a ti te digo que soy fiel, en lugar de entender que el ser humano pues no necesariamente tiene que ser fiel, no fiel sino monógamo, pero sí hay que ser honesto, ¿no? O sea, si alguien tiene una relación y no puede ser monógamo, pues hablar con la persona, y si ambas personas están de acuerdo, abrir la relación si están de acuerdo. Con una persona que no está de acuerdo, pues ya no se puede, ¿no? Pero tampoco se vale engañar a la otra persona. Entonces de eso habla Solo tú y el universo. Y en especial este personaje pues fue un viaje, porque como ya saben, ya lo he mencionado otras veces, fue crearle toda la vida al personaje, ¿no? Toda la vida, desde que el personaje era niño, estos recuerdos de cómo fue rechazado por la familia, estos recuerdos de cómo se sintió que estaba mal en tener mucha energía, estos recuerdos de cómo sintió que tenía que agradar a los demás si es que no se quería quedar solo. Todos estos recuerdos, crearlos en mi mente
cómo conoció a su mejor amigo, cómo se empezó a sentir a gusto con él, las veces que empezó a sentirse muy bien estando al lado de él y el giro de tuerca, ¿no? Que pues al final Lucho tiene cáncer y ni él mismo lo sabía, ¿no? Entonces, porque de hecho la obra no lo sabe. Después, vaya, termina una escena y se va a entender que pasó tiempo y allí se enteró y pues ya no lo volvieron a ver, ¿no? Pero entonces, justo es esto, ¿no? Hay algo que siente tal vez, pero entonces no le da importancia porque lo que importa es vivir, lo que importa es estar con alguien, lo que importa es no estar solo, ¿no? Entonces por ahí me fui con ese personaje y pues la parte oscura y luminosa del personaje, ¿no? O sea, sí quiere mucho al amigo, pero a la vez tampoco no quiere que el amigo se case, pero a la vez tampoco lo puede impedir. Entonces es esta cosa que siempre no lo trae hacia una sola línea, ¿no? Ese fue Lucho. El siguiente personaje que me tocó hacer este año fue el personaje de Daniel Mora en la serie de Doctora Lucía en la temporada 3, un personaje que pues ya este es el tercer año que lo hago. La verdad es que es un personaje que disfruto muchísimo. Me gusta porque es un personaje que es sumamente noble, que cree en ayudar a los demás, que trata de salir adelante porque quiere demostrar que puede hacerlo, pero que tiene mucho miedo. Es un personaje que tiene mucho miedo de no hacerlo, que tiene mucho miedo de no lograrlo, que tiene mucha culpa. Yo desde que empecé a trabajar la primera temporada, cuando me entregaron el casting, yo me di cuenta de eso, que es un personaje que sí es capaz de ceder su lugar para que otra persona que él quiera, o sea, que él quiere, que a él le interesa, pueda avanzar. Y que cree que a veces el que a alguien le importe, aunque algo de él no se pueda realizar, de todo modo se tiene que dejar ir, ¿no? Yo me planteé al principio, por ejemplo, que a él le gustaba Lucía, ¿no? Pero que de pronto pues Lucía lo había frenzoneado y entonces él pues prefirió ser su mejor amigo en lugar de perderla, ¿no? Tal cual. Después, conforme va avanzando la serie, en la otra temporada vemos que se hace cómplice de ella también, en cuestión de que ya sabe lo de los poderes y todo este rollo, que tiene poderes para curar, ¿no?, a las personas que tienen alguna enfermedad. Y él pues nada, se hace cómplice de ella y para él, con el tiempo, ya la deja de ver como alguien que le gusta, digamos, y le empieza a ver ya más como una amiga. Sin embargo, en cuestión de este mundo interno, se me hizo un personaje muy complejo, porque además cuando uno filma una serie no te dan como todo, ¿no? Te van dando partes también a ti. O sea, tú como actor te vas enterando de cosas, y esas cosas que te vas enterando, con eso vas construyendo. De repente resulta que vas hacia un lado y de repente a lo mejor cambió hacia otro lado, y con eso tienes que ir construyendo y justificando y darle lógica a lo que estás haciendo, ¿no? Eso es un gran reto en las series y me encanta, porque justo es eso. O sea, no es como una obra de teatro que llegan y te dan todo el texto y ya sabes para dónde va el personaje desde el principio, como una película, como a lo mejor una serie de menos capítulos, de 8 o 9 capítulos, una serie grande o una telenovela, ¿no? O esta serie que es una serie, o sea, no es telenovela porque sí es serie, pero que tiene la longitud casi de una telenovela. Pues justo tú te vas enterando sobre la marcha y vas construyendo sobre la marcha. Y entonces es muy interesante cómo uno va justificando ciertas cosas. De inicio yo partí con que a mi personaje, igual cuando creé sus recuerdos del pasado, no lo vemos nunca en la serie, pero yo lo creé para mí fuera funcional lo que estoy haciendo, es que mi personaje, su mamá murió enfrente de él y él no pudo hacer nada para salvarla. Su mamá fue una gran doctora y entonces él siente que no le va a llegar nunca lo que fue su mamá, y por eso también siente una gran admiración hacia las mujeres y siente un gran respeto hacia ellas. Entonces me planteé que Lucía se le figura mucho a su mamá, y por ahí entró como esta parte de sentirse como enamorado de ella en un inicio, ya después cambia a amistad nada más, pero en un inicio justo me lo planteé como así, como en esa parte. El personaje, como vieron ya la segunda temporada, primera temporada, finales de la primera temporada, comete un error médico, que es un poco porque le gana la soberbia en ese momento, ¿no? Un poquito, justo en esta onda de decir, ok, debo de tener seguridad, debo de hacerlo yo por mí mismo, salir adelante, demostrar quién soy. De repente se confía, comete un error médico, obviamente no lo hizo a propósito, por supuesto, él pensó que era lo correcto,
Pero sí fue un poco por el rollo de decir, ok, pudiste haber analizado más, pudiste haber checado más, ¿no? Pero en esta como intento de tener como esta seguridad que creo que a todo mundo lo puede pasar, y es algo lo que me encanta de este personaje, es sumamente humano. Y los errores que vive este personaje son sumamente humanos, ¿no? Esta parte de estar luchando contra tener seguridad, pero sin que se te pase la mano la soberbia, pero entonces de repente ya perdiste seguridad, tienes que volver a agarrar y tienes que seguir adelante y ser valiente a pesar de todo el miedo que vienes cargando. Yo quién sé quién no pasó por eso, ¿no? Entonces siento que eso me encantó, ¿no? Como crear esta parte, comete este error es algo que tiene en su espalda una piedra que todo el tiempo la tiene en la espalda, que no lo deja avanzar. Y entonces siento que esto me encantó. Me encantó del personaje porque entonces lo nombran jefe de urgencias. Y entonces con todo y este miedo que tiene que ser jefe de urgencias, cuando además sabe que lo nombraron jefe de urgencias porque pues el personaje de Ana, ¿no? El que interpreta a Ana Layevska, Mariana, pues nada, o sea, se lo pone como condición, si no, pues va a salir a la luz todo lo que pasó con ese error médico que sin querer cometió, ¿no? Entonces, nada, todo el tiempo vive agarrado, todo el tiempo vive con este miedo, pero no pierde nunca, y eso me encantó, esta parte de la nobleza, esta parte de querer ayudar a la Lucía, querer ayudar a todos, ser un buen médico, tratar de superar su trauma, ¿no? En esta parte, aún después, por ejemplo, del secuestro que viven. Y pues bueno, vienen cosas bien interesantes para esta tercera temporada que pues ahí sí no me puedo meter en cómo lo hice porque develaría ciertas cosas y pues no, hasta que lo vean, ¿no? Pero lo que les puedo decir es que para su creación partí de esta culpa que tiene de no haber estado allí para ayudar a la mamá, de que su mamá se murió frente a él y él no pudo hacer absolutamente nada. Por eso juró ser médico, por eso quiere muy en el fondo demostrar a la mamá que él puede y que la mamá se siente orgulloso de él. Por eso siento una gran admiración por las mujeres. Y nada, pues me quedé todos estos recuerdos que lo hacen caminar como en esto, ¿no? Como esas inseguridades y en esta lucha por querer ser alguien y salir adelante a pesar de sus miedos, sin perder este rollo de importarle a la gente como del lugar, de tener toda esta nobleza. Entonces es un personaje que la verdad amo hacerlo y bueno, espero lo disfruten en esta tercera temporada. Y pues nada, después de Daniel Mora, empezamos con esta serie de Solo tú y... con 3 actores y un funeral. Con 3 actores y un funeral. Esta obra de teatro. Y 3 actores y un funeral. Un viajezote también, ¿no? Como ya lo expliqué otra vez en un video. Pero, por ejemplo, hablando un poco de cómo construí estos personajes, pues yo hice los 3 monólogos. Y entonces, pues nada, voy a hablar primero de Cáscara de Aguacate. En Cáscara de Aguacate, el personaje se llama Eugenio, no tiene nombre, pero a mí me gusta hacer la biografía. Les hago la biografía, la relación, el cuadro de con quiénes se relacionan los personajes en su vida para ser como son, su historia de vida, todo ese rollo, ¿no? Si les podía mostrar mis apuntes, ahí tengo todo de todos los personajes, porque yo no creo que un personaje se haga, o sea, es como hacer una comida, o sea, una cosa es una sopa instantánea para salir del paso y otra cosa es hacer un buen platillo. Y un buen platillo requiere de tiempo y requiere de pues ponerte a escribir la historia, de ponerte de ahondar en el personaje y no nada más de sacarlo, ¿no? Entonces, pues nada, el personaje de Eugenio, el de Cáscara de Aguacate, yo me planteé que es un escritor, que de pronto él quiere... pues nada, dedicarse a escribir cosas interesantes que hablen más del arte, del ser humano, existencialismo, todo ese tipo de cosas. Pero, pues bueno, vive en casa con su familia, donde tiene una hermana que es abogada. La hermana gana muy bien, él no gana tan bien. Entonces de pronto pues todo el mundo, la hermana y él como que bye, ¿no? Él es mayor, sin embargo la hermana lo supera económicamente hablando y en logros, digamos, de cierta manera entre su familia. El papá pues como que sí, acá todo está, dice cuándo vas a hacer algo de bien. La mamá un poco lo solapa más, pero de todos modos pues él siente que no se sienten orgullosos de él, ¿no? Conoce a una chica, que es la chica con la que pasa todo lo del monólogo. Se súper enamora de ella, pero resulta que que pues nada, o sea, en esta onda de enamorarse de ella,
ella tiene una vida donde le gusta pues una vida de lujos, de ganar bien, y esa vida no se la puede dar el trabajo que Eugenio quiere tener, ¿no? Entonces él empieza a trabajar en algo que a él no le gusta, ¿no? Empieza a escribir, pero escribir en cosas así como de revistas de chismes superficiales. Y entonces, pues nada, ¿no? O sea, está haciendo un trabajo que no quiere, un trabajo que no le gusta, con tal de poderle darle una vida a el amor de su vida. Sin embargo, él empieza a sospechar que ella le pone el cuerno. Sin embargo, él empieza a ser esta persona que siempre termina haciendo todo. El aseo de la casa, limpiando las cosas, dejando todo lo que ella deja pues regado todo ese tiempo. Es un personaje muy sensible, porque en varias partes del texto menciona que él ha podido a veces como concentrarse y tener visualizaciones de su futuro, que incluso cuando era niño supo que encontraría una mujer como ella. Y entonces ahí yo me planteé este niño solitario extremadamente sensible, que siempre creía en las cosas artísticas, que siempre creía en un buen de cosas, pero que los demás o la mayoría de las personas no creía, y entonces aprendió a vivir solo también, de cierta manera, pero siempre deseando encontrar a alguien y saber que iba a encontrar al amor de su vida. Y entonces por eso cuando la encuentra a ella es capaz de dejar todo y un poco como traicionar a ese niño con esos sueños, ¿no? Pero pues bueno, era por ella y de cierta manera siempre deseando pues ser importante para sus papás, ¿no? Para los dos, y que se sientan orgullosos de él, ¿no? Eso fue lo que me planteé. Y bueno, ya estuve en la situación donde ocurre un accidente y está entre decidir si vive o muere. En donde vive, pues descubre que efectivamente su mujer le pone el cuerno, y donde muere, pues vaya, deja de poner el cuerno porque se murió, ¿no? Pero bastante interesante, Cáscara de Aguacate. Namaste, el otro monólogo que hacía, ahí interpreté al personaje de Alan. Estos personajes me fascinan, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un mundo interno bastante interesante. Este personaje es nada más y nada menos que pues un sociópata, ¿no? Es un personaje que cree como en este rollo de la energía, de poder namaste, y de la paz y el amor, y entonces todos somos uno solo con el universo, cosas a las que yo creo, a las que yo, Daniel, sí creo, ¿no? Yo sí creo en energía, yo sí creo que todos somos uno con el universo, por supuesto que lo creo, pero creo, y también me he dado cuenta que esas personas de pronto, cuando se empiezan a hacer los gurús, empiezan a perder piso cañón, ¿no? Y este piso que empiezan a perder lo ciega, y de pronto pasan de esta parte de amor a una parte de soberbia, donde ven a los demás abajo, y los empieza a perder súper cañón, súper cañón. Entonces es un personaje que habla de que fue abusado sexualmente cuando era niño, ¿no? Es un personaje que ha abusado sexualmente tanto de hombres, mujeres, niños, y eso es bien interesante agarrar este tipo de personajes. ¿Por qué? Porque digo, obviamente yo no haría una cosa así, no estoy de acuerdo con la gente que hace cosas así, pero sí hay que entender por qué la gente llega a hacer cosas así. Y yo siempre he creído algo: como actor, o como artista en general, o como ser humano, siempre debes de dejar algo bueno para que la sociedad evolucione en buen nivel, digamos. Entonces, cuando uno hace personajes como psicópatas, asesinos, sociópatas, todo este rollo, más allá del morbo que a la gente pues luego le encanta como la sangre y ese tipo de cosas, lo interesante es ver el origen y entender que todos los seres humanos tenemos la capacidad de irnos hacia un lado o hacia otro. Si nos vamos hacia el lado de baja vibración, hacia el lado oscuro, tiene que ver con una historia de vida que él los llevó hacia eso. Siempre se puede salir, por supuesto, pero bueno, tiene que ver con una historia de vida que los llevó a eso, o si al lado luminoso tiene que ver con una historia de vida o con un deseo de superación para llegar hacia pues un buen nivel evolutivo, o vibrar en una frecuencia más alta. Lo que deja de enseñanza es: cuidemos cómo se crían los niños. Entonces, en eso me basé, ¿no? Un personaje que sufre una violación, de padres que ven a su hijo como una extensión de ellos mismos, y lo que quieren es presumir a su hijo, a pesar de que no lo aguantan porque realmente no quieren ni siquiera casarse, pero pues el hijo hicieron que se casara, que se casaran ellos, perdón. Entonces, siempre sintiéndose una carga, siempre
esforzándose y nunca ser suficientes para sus papás porque ellos querían que su hijo fuera perfecto para poder presumirlo, siempre importando el estatus. Y entonces, vaya, no dejarse, no importando que su hijo sufriera, porque incluso los papás sabían que su hijo era abusado sexualmente y no decían nada porque quien abusaba de su hijo era el jefe del papá, y entonces no les convenía decir nada porque entonces el papá perdía el trabajo y perdía la lana, ¿no? Entonces, imagínense el nivel de autoestima tan bajo que debe de tener un ser humano, de que sus papás no lo hayan apoyado, de que sus papás hayan preferido el dinero y que no les haya importado que una persona abusara sexualmente de él. Entonces, estos personajes son súper interesantes. Y nada, pues a crear toda la infancia también, ¿no? Para esto su abuela era alguien muy importante para él. Era la persona única persona con la que sí podía tener esta empatía hacia él, ¿no? Y le gustaba mucho criar colibríes. Entonces, este personaje, pues me planteé eso, ¿no? Un personaje que desde que nació siempre fue de: tú no sirves, tienes que esforzarte más. Oye, vamos a sacar 9, tienes que sacar 10, ¿no? Ay, tú si te dejas todo regado, esto, lo otro. O sea, me creía todas esas partes donde renegaban de él, pero de pronto lo confundían cuando llegaban con alguien y decían: es que mi hijo es muy guapo, mi hijo saca mejores calificaciones, mi hijo no sé qué, bla, bla, bla. Me creé, esos recuerdos ficticios dentro de mi mente. Me creé los recuerdos también de este personaje que como va avanzando, le cuesta trabajo relacionarse con los demás, que se siente menos, que de pronto pues es abusado sexualmente también. Pues nada, es crear en tu mente el momento de que abusaban sexualmente de él. Y entonces esta parte donde quiso decir el papá, donde los papás lo mandaron por un tubo, y de pronto este momento donde se muere la abuela, ¿no? Su único vínculo de amor con este mundo fallece, ¿no? Pero de pronto le encuentra que cuando ella muere hay una paz en ella. Y él empieza a agarrar como una escapadita para encontrar una esperanza en esta vida que le tocó ser una vida pues terrible, ¿no? Para él. Y empieza, ¿no? Y empieza con este rollo, preguntándose qué hay más allá de la muerte, preguntándose acerca de la paz que empieza a ver. Empieza a entrar en estos rollos de ¿cómo se llama? De meditación, de encontrar la paz. Pero entonces lo toma por un lado como de entender que él ya sabe una verdad que los demás no saben. Y entender entonces que lo que le pasó a él fue porque él trata de justificar con que fue por una iluminación, pero muy en el fondo sabe que no. Muy en el fondo sabe que no lo debió haber permitido, pero ya está harto de no tener el poder. Ya está harto de sentirse menos. Entonces lo toma como un poder. Lo toma como algo que puede hacer. Empieza a encontrar en él mismo este deseo por sentir lo mismo que sintieron con él, ¿no? Y entonces abusar de todas estas personas. Y entonces de pronto empieza a justificarse él adentro, ¿no? Que claro, es que no somos cuerpos, somos energía, entonces fundirnos con la energía y la gente lo ve como pecado. Y empieza a justificar y empieza a decir: esto está bien. Pero muy en el fondo dice: no, esto no está bien, porque a mí me dolió, a mí me lastimó, a mí me hizo sentir mal. Pero bueno, es porque yo no lo vi, ¿no? Entonces hay una lucha, que eso es lo que lo hace interesante de estos personajes. Un personaje que de pronto dice: lo que hago está bien y punto. Pues bueno, está bien. Pero un personaje que muy en el fondo sabe que no está bien, le causa este pequeño alfiler, ¿no? Que es esto que no lo deja en paz, y este conflicto que lo hace interesante. Decir: ok, sé que no estoy bien, pero no, sí estoy bien. No, no estás bien, no, sí estoy bien. Sabes que no, sí estoy bien. Y entonces este autoengaño lo vuelve muy interesante. Y este autoengaño en tratar de justificarse y el decir que ama al mundo cuando en realidad odia al mundo porque él piensa que el mundo lo odia a él. Y entonces por ahí me fui. Y entonces por eso cuando el personaje es condenado a pues la inyección letal, pues tiene miedo. Porque entonces se pregunta si realmente todo eso que él piensa, esa paz que hay después de morir, es real, o si realmente va a haber un castigo. Y eso a él lo aterra mucho. Entonces, un personaje muy, muy, muy interesante también el de Alan. Y Adiós Papá. Adiós Papá, este personaje ahí interpreté a Nube. Nube es un perro. Y eso fue lo que me encantó de este personaje. Es un perro. Es un perro que no queríamos caricaturizar, no queríamos que saliera como en esta onda. Y yo dije: ok, ¿qué es un perro? Un perro es como un niño. Un perro tiene toda esta energía. Un perro es... Yo tengo un chihuahua ahorita. Justo como ya lo conté en otros videos también, pues mi otra perrita falleció. Chihuahua también. Entonces fue difícil desde llegar al texto porque pues el texto estaba
escrito desde la perspectiva del perrito, pero decía tantas cosas que a mí me dolían porque era una despedida, se despedía de su humano, y entonces a mí me dolía, pero de pronto dije, a ver, no, espérame, aguanta, o sea, es un dolor distinto, tú lo estás agarrando como el dolor de que se te muera tu perrito, y no, tú eres el perrito, y es como una especie de decir, ok, hay un dolor porque me voy a separar de ti, mi humano, pero sé que nos vamos a volver a ver, por eso tengo esta esperanza. Entonces yo no utilizo cosas mías, entonces dije, no me voy a poner desde la perspectiva de Sofía, ¿no? Que es mi perrita que falleció, me voy a poner desde la perspectiva de este personaje que es Nube. Y entonces me planteé, ¿no? Ok, ¿cómo abres los ojos y ves de pronto a un ser humano con el que te sientes que haces clic luego? Los perros conectan por el olor, conectan por la energía. Y entonces dije, ok, ¿a qué huele mi ser humano? ¿No? ¿Qué se siente cuando me acerco a él y me restrego en su piel? Cuando me acuesto, ¿no? Ahí con él. ¿Qué se siente, no? ¿Qué se siente ver cómo va creciendo? ¿Cómo estamos toda la familia? Su mamá, su papá. ¿Qué pasó cuando el papá murió? ¿No? ¿Qué pasó cuando yo morí? Porque Nube regresa en una otra vida, digamos, con él, cuando ella está más grande. Y él cae en cuenta de que él había estado cuando era niño, había fallecido y regresó otra vez con él, pero ya de más grande. Entonces dije, ok, imagínate que vas en la calle y de repente ¡pum!, te deslumbra unos faros y de pronto todo es luz. ¿Cómo es estar muerto, no? ¿Cómo es sentir esta paz? ¿Cómo es sentir toda esta luz? Entonces imagíname que estoy en un lugar lleno de luz y de la mayor alegría y el amor y felicidad que se puede experimentar en ese momento. ¿Y cómo es después de experimentar eso regresar otra vez? Y cuando regreso, volverlo a ver otra vez. Y cómo es que el personaje ahora se enfrenta a Nube a que tiene cáncer, ¿no? Y que siente algo que también pues en su cuerpo no está funcionando bien. Y cómo ahora su papá también, o sea, su humano tiene cáncer también. Y después, bueno, antes de que tuviera cáncer, la abuela muere y entonces después la abuela se le aparece a él y justo le dice, ha llegado el momento de decir adiós. O sea, alguien va a morir. O su papá, o el humano, o él, ¿no? O Nube. Y es simplemente el despedirse, el decir, ok, voy a estar contigo si te toca cruzar a ti, papá. No quiero que estés solo ni que tengas miedo. Pero en el fondo quiero morirme yo porque tú tienes mucho por vivir todavía. Y bueno, sí, al final Nube es quien se muere. Y es esta despedida bien bonita de decir, ok, me tengo que ir, no te preocupes, voy a estar bien, nos vamos a volver a ver, te voy a contar todo lo que viene en el parque, todos los olores, todas las flores, y al final nos vamos a volver a ver, ¿no? Y mi misión ahorita ha terminado, pero nos vamos a volver a encontrar. Y fue pues agarrarlo desde ahí, ¿no? Y agarrarlo desde lo que significa emocional y energéticamente ser un perro más que físicamente. Esa inocencia, esas ganas de estar con él. Por ejemplo, yo me planteaba que justo llego a estar al hospital, entonces antes de entrar a escena yo empezaba así como a rascar, ¿no? Como diciendo, ya quiero entrar, quiero verlo. Desde la honestidad, desde la energía, desde la inocencia, desde la conexión que puede tener un perro con un ser humano. Y pues nada, la verdad, este año me tocó unos personajes maravillosos. Seguramente año que viene también me dan personajes súper buenos. Y pues nada, pues agradecido por este año, agradecido por haber hecho estos personajes. Y pues nada, pues me encanta, amo mi trabajo y me encanta explorar estos mundos y estas vidas, porque ser actor te lleva a ponerte siempre en otra perspectiva, quitar todas tus ideas y meter nuevas ideas en tu cabeza y en base a esos pensamientos vivir otras realidades, siempre con la protección de la ficción, que es corta y todo está bien, agarra lo que quieras para mejorar como ser humano y lo que no, pues ya, es parte del personaje. Y pues nada, pues gracias a todos los que fueron a vernos estas obras de teatro. Gracias, yo creo que ya no tardan en estrenarse Doctora Lucía temporada 3, espero que les guste mucho, ya me dirán qué onda. Y pues no, pues gracias, simplemente gracias y agradecido con esos personajes y esperando los nuevos personajes para el año que viene. Esperamos que se repitan algunos de este año también. Pues nada, agradecer y a fluir. Que pasen un excelente año. Nos vemos, bye.